todos los amigos y familiares que habéis venido a acompañarlos en este momento tan especial en su camino de fe. Pero tengo una pregunta. ¿Cuál creéis que es el mayor gasto médico hasta el 2009 en Estados Unidos? Mayor gasto médico hasta el 2009 en Estados Unidos. ¿En qué? ¿En qué parte del cuerpo se gastaba más dinero? Corazón, 2009 hasta el 2009 en corazón. Tratamientos, operaciones, medicinas, etcétera, etcétera. Y a partir del 2009... Cirugía estética, ¿no? Muy bien. América, ¿se entiende? Muy bien. Alguien lo dijo por ahí, lo señaló. Alguien vi que lo señaló. Paul, en la cabeza, en tratamientos para aliviar nuestras ansiedades, depresiones, enfermedades mentales, etcétera, etcétera. Y ahora con la pandemia esto va a crecer muchísimo más. Gastan 201.000 millones de dólares al año y va en aumento y en aumento. La revista Scientific American, en agosto de 2019, dice que la gran parte de las depresiones y ansiedad que vienen causadas por sentimientos de remordimiento, vergüenza, generadas por nuestra culpa. Culpa es lo que te sientes mal si le haces daño a alguien. El remordimiento y la vergüenza es te sientes mal contigo mismo por haber hecho algo a esa persona. ¿Cómo tratar la culpa? Según este artículo, la mejor forma es pagar tu culpa pidiendo perdón, haciendo acciones sociales o pagando tu culpa en la cárcel. Parece que bastante que ayuda, por lo visto. Pero recalca que el sentimiento de vergüenza, cómo nos sentimos nosotros con nosotros mismos, es mucho más difícil de quitar. La culpa, que tú te sientas que has compensado al otro, es un poco más fácil, pero tú darte cuenta de qué has hecho, darte cuenta de quién eres, qué eres capaz de hacer, cómo te sientes delante de los demás, eso es muchísimo más difícil de quitar. El doctor Winwood, experto en estos temas, nos ofrece varias formas de aliviar nuestra culpa. Son 5. El primero es mindfulness. ¿Habéis oído esta palabra? Mindfulness es una forma ahora moderna de meditar enfocándote en tu respiración y en el ahora. Y en esta respiración y en este ahora dice que así puedes poner en perspectiva tus sentimientos de vergüenza y remordimiento. O dice que enmienda tus culpas, intenta compensarlo y no las vuelvas a repetir. Pide disculpas y aprende de ello. O simplemente deja de pensar en ello. Se me escapó el distráete. He liado a los que están poniendo la proyección. Distráete. Dice que haz cosas que te entretengan para no pensar en cómo te sientes. Deja de pensar en ello, simplemente no pienses más en ello. Y el último, recuerda que nadie es perfecto. Estamos todos en la humanidad y nadie es perfecto, así que siéntete mejor. Pero hay una serie de problemas que el humano sigue teniendo a pesar de estas estrategias de meditación, pago de culpa, etcétera, etcétera. Por un lado, que en el fondo sé que hay cosas que no puedo pagar, que no puedo compensar, y por el otro lado, que nunca me olvido. Me puedo olvidar por un tiempo, pero al final, en algún momento te viene ese sudor frío, ese sentimiento de estar casi en el momento en el que pasó, que hiciste, que dijiste, y siempre está ahí. Detrás de tu cabeza, en algún fondo, se esconden todas estas cosas que todos hacemos, que tú y yo hacemos. Primero, sabemos que algunos de los daños, por mucho que lo queramos compensar, son irreparables. El daño que producimos en algunas personas, da igual lo que hagamos, que ya hemos roto algo, que sabemos que eso nunca se va a recomponer. A veces las cosas se rompen y por mucho que lo intentamos pegar de vuelta, no hay forma de ponerlo de vuelta de la misma forma. Hay daños que hacemos que son heridas que se llevan ya por toda la vida. Hay relaciones que rompemos que sabemos ellos y nosotros que no hay forma de rehacer esas cosas. Y segundo, el mal que causamos nunca lo olvidamos.
¿Y qué pasa si lo que hago es hacer mucho bien para compensar mi mal? Si dedico mi vida a acción social, a ayudar a la viuda, al necesitado, rescatar perros de casa o lo que se me ocurra para compensar todas estas cosas. Por mucho que haga, en el fondo sabemos que el mal hecho no lo estamos compensando. Estamos intentando cubrirlo, pero el mal que produzco sigue ahí, sigue estando esa suciedad, sigue estando esa rotura. Como decía Tolkien en El Señor de los Anillos, el mal, después de una derrota y un respiro, hay una batalla, vences al mal, siempre toma otra forma y crece de nuevo. Y esa es la experiencia de todos nosotros. Pensamos que hemos solucionado algo en nuestras vidas, que hemos arreglado algo, pero siempre hay una raíz que vuelve a brotar y el mal vuelve a aparecer de otra forma. En nuestras vidas, en la vida de los demás y en la sociedad que vivimos. Se arregla algo y de repente siempre hay algo por lo que manifestarse, algo que arreglar, algo que hacer. Así que el bautismo que van a hacer aquí mis hermanos representa esta limpieza de culpa total. Saulo de Tarso ha matado a Esteban o ha participado en su asesinato. Empieza a perseguir cristianos, los ha metido en la cárcel a ellos y a sus familias, los ha perseguido. Él habla en plural, así que fue más de una vez. Creó un movimiento de refugiados religiosos que Jerusalén nunca había visto en su historia y mira que habían pasado muchas cosas en su historia. Dios se le aparece, lo para en seco y a través de Ananías mira lo que le dice. Hechos 22:16. Esto es historia. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, invocando el nombre de Jesús. Hay una forma real y total de quitarnos la culpa, de quitarnos para siempre todo sentimiento de remordimiento, de vergüenza en Cristo, de saber que aunque el sentimiento no se vaya, delante de Dios estamos totalmente perdonados, totalmente limpios, totalmente justificados y declarados para siempre justos. Mira cómo años después Saulo explica su liberación de culpa y vergüenza que disfrutó. 1 Corintios 6, del 10 al 11. Le está diciendo a la iglesia algo que él ya había vivido. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Él dice que es peor que todo esto. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que Claudia, Seba, James y Marius van a hacer aquí es representar delante de vosotros lo que Dios ya hizo en su vida. Igual que tú y que yo, ellos estaban llenos de culpa, de vergüenza, como todo ser humano en la tierra. Pero Dios se hizo hombre en Jesús de Nazaret. Dios nos creó de una forma, Dios nos llevó a un punto en el que de alguna forma Él se podía concentrar en alguno de nosotros. Nos hizo con unas características que Él pudiese concentrarse y adoptar. Nos hizo con deseos, nos hizo con voluntades, nos hizo con inteligencia, nos hizo con capacidad de abstracción, nos hizo con una creencia moral. Todos somos morales. Tenemos alguna clase de moralidad, alguna clase de ética. Nos hizo de una forma que Él se pudiese concentrar en uno de nosotros. Y lo hizo en Jesús de Nazaret. Para vivir una vida en la que nunca tuvo que pedir disculpas. Jesús nunca tuvo que enmendar nada que hubiese hecho. Jesús nunca se sintió culpable de absolutamente nada porque nunca le hizo nada a absolutamente nadie. Ni nunca se sintió avergonzado, ni nunca sintió remordimiento porque vivió una vida perfecta de entrega al pobre, a la viuda, al necesitado y estando completamente limpio de culpa, se subió a la cruz para limpiarnos con su sangre limpia y pura y pagar nuestra culpa en la cruz, muriendo la muerte que nosotros tendríamos que morir todos
Y todo aquel que crea que su sacrificio es final será limpiado de su conciencia y de su pecado y de su culpa y de su vergüenza delante de Dios por la eternidad. Dios, totalmente inocente de culpa, llevó toda nuestra culpa en la cruz para que nosotros nunca más nos tengamos que sentir delante de Dios culpables, manchados, sucios con pecado, remordimiento y vergüenza. Porque en la cruz Jesucristo lo pagó todo. En la cruz Jesucristo lo pagó absolutamente todo. Así que el agua del bautismo representa esta limpieza de lo que hemos hecho en el pasado, en el presente y de todo lo que haremos en el futuro. Toda la culpa, toda la maldad de lo que hayan hecho ellos, de lo que hayas hecho tú, de lo que haya hecho yo y de lo que haya hecho toda la humanidad en esta tierra. Porque Jesús lo pagó todo. Todo aquel que se acoja a su sistema de pago de deuda, habéis oído que los países ricos pagan o perdonan la deuda de países pobres. Qué generosos, ¿no? Lo perdonan para que no se hundan del todo y puedan seguir pagando. No hay generosidad ninguna. Es no hundirlo del todo para que puedan seguir pagando. En Jesucristo no es nada así. Jesucristo, el perdón que da es totalmente absoluto. El perdón de tu culpa y de tu deuda es absoluto, es totalmente libre y sin nada a cambio. Lo único que quiere es que dejes ser limpiado y renovado por la sangre de Cristo. Porque Cristo lo pagó todo. Así que el bautismo es una representación de la limpieza total que hace Dios de nuestra conciencia, de nuestra vida, de nuestras almas y de nuestros espíritus. Pero el bautismo no solo representa la limpieza, representa algo más profundo todavía. Representa la unión con Cristo. Romanos 6, del 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si somos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si somos sinceros, delante de un Dios totalmente puro, sin ninguna gota de maldad, totalmente bello, totalmente glorioso, la humanidad, tú y yo estamos totalmente fallidos. Así que nosotros tendríamos que pasar toda la eternidad separados de Dios. Es lo que se llama en la Biblia muerte espiritual. Dios no te va a aguantar, nos aguanta durante un tiempo. Todos tenemos fecha de caducidad, menos mal que no la llevamos impresa, ¿verdad? Sería muy difícil vivirla. Todos llevamos fecha de caducidad y Dios nos aguanta por un tiempo, pero llega un punto en el que Dios no va a poder soportarte más, ni a ti ni a mí. Llega un tiempo en el que Dios no te va a querer toda la eternidad consigo manchado y con pecado. Y tú tampoco lo querrás pasar con Él. ¿Habéis estado alguna vez con una persona que es demasiado perfecta? ¿Nos revienta por qué? Porque vemos lo imperfecto que somos nosotros, ¿verdad? No vamos a querer, si Dios no nos renueva, si Dios no nos cambia, no vamos a querer estar una eternidad con un Dios totalmente perfecto. Nuestro cuerpo tiene fecha de caducidad, nuestra alma está dañada, no somos trigo limpio. Dios no puede vivir eternamente con nosotros, ni nosotros querremos vivir eternamente con la belleza absoluta de Dios. Así que hace Dios. Él muere por nosotros. Él se separa de Dios, lo que nosotros teníamos que habernos separado de Dios. Pero no solo eso, Él muere y resucita. Como un espíritu como el nuestro, que no es eterno, que un espíritu como el nuestro que no puede vivir eternamente,
va a vivir eternamente. La única forma es que nuestro espíritu se una a un espíritu, a un alma que es eterno, que vive por la eternidad. Así que esto representa el bautismo. Nosotros nos metemos debajo del agua. En esta época, hace 2000 años, no hacían el cursillo de patitos verdes, patitos amarillos, patitos azules. No era normal aprender a nadar. Para un judío el mar significaba la muerte. Si te quedas un ratito, te mueres, ¿verdad? Así que los levantaremos rápidamente. Para ellos era de donde venía el mal, de donde venían los dragones, de donde venía el leviatán. Por eso en el cielo no habrá mar. Es una representación de la muerte. Así que cuando nos metemos debajo del agua representamos muerte, pero muerte con Cristo. Cristo muere por nosotros, nosotros nos unimos a Él, Él resucita y nosotros resucitaremos por siempre con Él. Si no te unes a Cristo, morirás eternamente. La única forma de que tu alma viva eternamente es que te unas con el alma de Cristo, con el Espíritu de Cristo, que te una eternamente con Dios. Claudia, James, Mario y Sebi se hunden con Cristo en su muerte. Se unen a Cristo y mueren espiritualmente. Y cuando salen el agua, resucitan con Cristo para la eternidad. Y por eso vivirán una vida siempre eterna con Cristo. Así que hemos visto el agua como el lavamiento y el agua como unión con Cristo. Morir y resucitar. Os lo voy a preguntar al final, ¿eh? Así que atento a las diferentes formas en que vemos el bautismo. Pero te hago otra pregunta. ¿Quién no quiere un nuevo comienzo? ¿Quién no le gustaría empezar de cero? ¿Quién no le gustaría que no se le recordase jamás, nunca lo que ha hecho en el pasado? Jamás. Ni nada de lo malo, ni todo el bien que debería uno hacer y no hace, que es muchísimo mayor. ¿Quién no le gustaría empezar de cero? Pero, ¿cuántos comienzos necesitamos al año? ¿Y al mes? ¿Y al día? ¿Y a la hora? Yo creo que hasta durmiendo a veces no ni soñamos lo que deberíamos soñar. Necesitamos un comienzo que sea definitivo, que nos garantice no tener que volver a comenzar nunca más, sino comenzar, crecer y madurar ya para la eternidad. Eso sería un verdadero comienzo. Lo de Año Nuevo, vida nueva, lo de San Juan, quemas no sé qué y saltas no sé cuánto. Lo que necesitamos es un comienzo definitivo. Y eso es el bautismo. El bautismo representa un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento. ¿En qué nacemos todos? Rompe agua, sale el niño. Vivimos en agua. Mi hijo nació en una piscina, creo que es lo que he contado, y cuando salió, yo, sáquenlo de ahí, sáquenlo de ahí, porque me creía que se iba a ahogar. Obviamente lo sabía, pero me decía la enfermera, está conectado al cordón umbilical, no se puede ahogar. Y yo, sáquenlo, da igual, sáquenlo. Nacemos en agua y esto es lo que representa el bautismo. Un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El bautismo es la representación gráfica del nuevo nacimiento espiritual en Cristo. Porque no es suficiente pedir perdón. No es suficiente pedir perdón. Da igual las veces que le hayas pedido perdón a Dios, que si tú no le pides a Dios que entre en tu vida y su Espíritu te renueve y te haga de nuevo, no tienes absolutamente nada, morirás eternamente. Es como una relación de maltrato, te pido perdón, pero no cambio, no sirve absolutamente para nada. ¿Quiénes piden más perdón en las películas he visto yo? Mafiosos. Son tremendamente religiosos pidiendo perdón y encomendándose a todo. No es suficiente pedir perdón. Si tú no pides a Dios que venga a tu vida y te renueve, no sirve absolutamente para nada. Da igual los perdones que recibas.
que si tú pides perdón y no le pides a Dios que venga a tu vida, Dios no te ha dado un nuevo comienzo, una vida nueva, no te ha dado un nuevo comenzar, no te ha rehecho en el Espíritu Santo. Porque el bautismo no es la salvación. Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es la salvación. El ladrón bueno en la cruz se bautizó, no se bautizó, fue con Dios inmediatamente. Pero en el Nuevo Testamento no se concibe que tú seas renovado en el Espíritu y no quieras publicar lo que ha pasado en tu vida. Por eso en el Nuevo Testamento todo lo que se dice de la salvación se dice del bautismo. Se asocia todo el rato. Porque todo aquel que es renovado por Dios quiere obedecer a Dios y quiere decirle al mundo a través de estas aguas y de esta ceremonia en quién ha creído, qué ha pasado en su vida y a quién quieren seguir por toda la eternidad. Todo creyente renovado obedece a Dios y pasa por las aguas del bautismo. Esta es la ceremonia del nuevo nacimiento. Nos han nacido 2 niños, Mariona, nieto de Vicky y Manuel, y nos ha nacido Marc, nieto de Amparo. Ellos harán una fiesta. La fiesta no es el nacimiento, pero es la fiesta del nacimiento. Es la gran celebración, y esta es la gran celebración de lo que ha pasado en la vida de Claudia, de Sebastián, de James y de Marius. Hoy Claudia, James, Marius y Sebastián dan un paso decisivo en su vida, diciéndole al mundo que han nacido de nuevo. Así que hemos visto el bautismo como, os dije que lo iba a preguntar, lavamiento, muerte y resurrección, y como nuevo nacimiento. Concluyo. Los nacidos de nuevo sufren de culpa en esta tierra, pero no es permanente porque Cristo pagó toda su culpa en la cruz. Los nacidos espiritualmente de nuevo sufren vergüenza, pero no es permanente porque Cristo fue avergonzado en la cruz hasta lo sumo para que nosotros nunca más tuviésemos que ser avergonzados si nos fuésemos glorificados en Él. Los nacidos de nuevo se equivocan, pero sus equivocaciones solo serán temporales, porque se han unido a un Dios que nunca se equivoca y nunca jamás los separará de su mano y los tendrá por toda la eternidad delante de su Padre, viviendo con Él y disfrutando del Creador del universo. Hoy, Claudia, Sebastián, James y Marius dan un paso decisivo en su vida, un paso de fe y obediencia en su nueva vida, en su nuevo comienzo, en su vida libre delante de Dios de maldad, de culpa y de pecado. Gloria a Dios. Amén. Oremos. Dios de los cielos, gracias porque no tenemos que gastarnos millones en quitarnos algo que nunca se despega de nosotros. Gracias porque en ti y delante de ti, a través de Cristo, estamos totalmente libres y sin culpa. Todo aquel que se arrodilla ante ti, te pide perdón y pide que tu Espíritu venga a sus vidas, serán libres para toda la eternidad. Señor, si en esta mañana alguien no te conoce y quiere seguir el camino de Claudia, de Sebi, de James y de Marius, que diga estas palabras conmigo. Señor, perdón. Perdón por vivir sin ti, por alejarme de ti. Perdón por todo lo que tengo dentro y sé que no es bueno. Señor, te pido perdón. Te pido que me perdones, que lo quites de mi vida y que vengas a mi vida, que tu Espíritu se una al mío y yo pueda vivir por la eternidad contigo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.